Pagué los vuelos, el hotel y hasta la vestimenta de mis padres para que pudieran asistir a mi boda. Nadie apareció. Quizás la próxima vez, bromeó mi papá. No podíamos perdernos la lectura de poesía del cuñado de tu hermana, añadió mi mamá. No discutí, solo escribí un poco por mi cuenta. Y a la mañana siguiente estaban gritando. Dicen, se supone que el día de tu boda es el día más feliz de tu vida, un hermoso torbellino de flores, risas y amor. Eso es lo que me imaginé cuando comencé a planificar el mío. Reservé el lugar con anticipación. Encontré un lugar pequeño que no era demasiado caro pero sí bonito, un jardín en la azotea adornado con luces de hadas. Elegí el menú con cuidado, asegurándome de que hubiera opciones vegetarianas para mi hermana y champán para mi madre. Incluso mudé la boda más cerca de mi ciudad natal para que fuera más fácil para mi familia venir. Cuando dijeron que no podían permitírselo, les creí. Por supuesto que lo hice. Me ofrecí a ayudar. Cuando todavía dudaban, cubrí todo: vuelos, habitaciones de hotel, ropa. Pagué por todo, incluso por el marido de mi hermana, para que no tuviera que viajar sola. Me dije a mí mismo que valía la pena, que la familia parece cuando importa. Todavía no me había dado cuenta de que presentarse significaba algo muy diferente para ellos que para mí. La mañana de la boda me levanté temprano. Mi mejor amigo, con quien crecí y que solía intercambiar cartas Pokémon conmigo en la acera, me envió un mensaje de texto informándome que él y su compañero habían aterrizado sanos y salvos. Reservaron sus propios boletos, pagaron su propio hotel, sin drama, simplemente felices de estar allí. Mientras tanto, seguí actualizando la aplicación de la aerolínea para el vuelo de mis padres. Aterricé a tiempo. Bien, pensé, están en camino. Me quedé en el camerino, mirando por la ventana cada pocos minutos como un adolescente, nervioso esperando una cita. El oficiante vino a las 3, sonrió gentilmente, solo para comprobar si estábamos listos. Dije, quizás necesitemos unos minutos más. Quizás se encontraron con el tráfico. Quizás sus teléfonos se apagaron. Llamé directamente al correo de voz. Llamado de nuevo. Ninguna respuesta. La maquilladora terminó mi cabello. El fotógrafo tomó fotografías suaves de mi ramo que descansaba junto a la ventana. Sonreí a la cámara y revisé mi teléfono nuevamente. Todavía nada. A las 3:30, mi mejor amigo llamó suavemente y se inclinó hacia adentro. Te preguntan si quieres empezar. Lo miré fijamente, con la garganta apretada. Se suponía que mi papá me acompañaría hasta el altar. Él lo prometió. Démosle 5 minutos más, dije, forzando una sonrisa tan amplia que dolió. Él asintió y esperó conmigo, fingiendo que no vio que me temblaban las manos. Llamé de nuevo. Correo de voz. Finalmente, a las 3:37, sonó mi teléfono. El número de mamá. Lo agarré tan rápido que casi lo dejó caer. Hola, cariño, chirrió mi mamá. Lamento que no pudimos asistir. Parpadeé, sin entender. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella se rió como si yo estuviera siendo tonto. El cuñado de tu hermana tenía una lectura de poesía. Era importante para él y ella no quería ir sola. Tuvimos que apoyarla, ya sabes cómo es la familia. No dije nada. Ella llenó el silencio alegremente. Lo entiendes, ¿verdad? De fondo, la voz de mi papá, divertida. Quizás la próxima vez. Me quedé allí con mi vestido de novia, maquillada y ramo en mano, tratando de procesar que mis padres habían elegido una lectura de poesía en lugar de mi boda. Ni siquiera su lectura de poesía, el hermano de su marido, y ni siquiera se habían molestado en decírmelo. Simplemente me dejaron esperar. Me dejaron entrar en pánico, me dejaron pensar que estaban perdidos o heridos o en camino hasta el momento en que la música debería haber comenzado. Me dejaron pagar todo, me dejaron mover toda la boda para ponérselo más fácil y, aún así, no era lo suficientemente importante. A las 3:45, guardé mi teléfono y respiré. Mi mejor amigo todavía estaba allí, de pie en silencio, esperando para agarrarme si me caía. ¿Podrías? Comencé con la voz entrecortada. ¿Me acompañarías hasta abajo? Él sonrió, sin dudarlo. Por supuesto. Y así. Fui, del brazo del niño que solía construir fuertes en los árboles conmigo en el patio trasero, que una vez cosió conmigo un vestido de Barbie cuando mi hermana se reía demasiado para ayudar. La ceremonia continuó. Se dijeron los votos, se intercambiaron los anillos, la gente aplaudió y vitoreó, alguien lloró. Sonreí a pesar de todo. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Sonrió hasta que ya ni siquiera pareció real.
En la recepción me reí de los chistes. Corté el pastel. Yo bailé. Con mi nuevo marido bajo las luces de cadena me ahorqué. Algo duro y frío se instaló en lo profundo de mi pecho. Más tarde esa noche, después de que todos habían ido a casa y la puerta de la habitación del hotel se cerró silenciosamente detrás de nosotros, caminé hasta el pequeño escritorio junto a la ventana. Me senté y abrí mi computadora portátil. Mi marido cruzó la habitación lentamente, todavía con la chaqueta del traje. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó. Asentí sin mirarlo. Mis dedos ya se movían por el teclado. Sí. Dudó y luego dijo en voz baja. Sabes, una vez que lo envías, no hay ningún botón para deshacer. Entonces levanté la vista, lo miré de verdad, por primera vez en todo el día. Sonreí, una sonrisa de verdad. Mañana todo cambia. Presioné enviar y no miré atrás. Dicen que se supone que no debes pensar en el pasado en tu noche de bodas. Se supone que debes mirar hacia adelante. Nuevos comienzos, esperanza. Lo intenté, pero de alguna manera, incluso mientras me acurrucaba al lado de mi marido bajo las pesadas mantas del hotel, seguí pensando en mi hermana y en todos los años que condujeron a esto. Mi hermana era 3 años mayor y estaba a 3 mundos de mí. Ella era el tipo de chica por la que la gente gravitaba en la escuela secundaria. La que tenía ropa de marca, cabello brillante y una risa natural que te hacía sentir agradecido por estar junto a ella. Ella no era amable, ni con la gente que no encajaba, ni con la gente como yo. Solía verlo suceder en los pasillos de la escuela, una pequeña sonrisa aquí, un susurro detrás de una mano allá. A veces era obvio, como una tos fuerte y falsa cuando pasaba alguien con zapatos de segunda mano. Otras veces, era tan casual, tan practicado, que casi no te dabas cuenta. Pero me di cuenta. Lo noté cuando ella también se rió de mí. Los padres la llamaron selectiva. Dijeron que ella tenía estándares. No puedes esperar que ella sea amiga de cualquiera. Dijo una vez mi mamá cuando llegué a casa llorando después de haber sido excluida nuevamente. Necesitas endurecerte, añadió mi papá. No todo el mundo está hecho para ser popular, como si fuera culpa mía por no brillar tanto como ella. Yo no era como ella. Tenía algunos amigos cercanos y eso era suficiente. No necesitaba un foco. Mi mejor amigo cuando era niño vivía al lado. Pasamos más tardes de las que podía contar construyendo ciudades con Lego e inventando historias sobre superhéroes que horneaban galletas en lugar de salvar el mundo. Cuando teníamos 8 años, trajo con orgullo un muñeco que había ganado en un carnaval y le llamamos Capitán Sprinkles. Pensé que era la cosa más divertida del mundo. Mis padres no lo hicieron. Los chicos así suelen resultar divertidos, murmuró mi papá una vez, lo suficientemente alto como para que yo pudiera escucharlo. No es de extrañar que le gusten más las muñecas que el fútbol. Mi mamá se rió durante la cena. No era enojo, solo desdén, casual, como si estuvieran comentando sobre el clima. No ocultaron su decepción, ni cuando elegí a mis amigos excéntricos y tranquilos, ni cuando preferí los libros a maquillaje, ni cuando me quedé en casa cosiendo carteles para la feria de ciencias mientras mi hermana se iba a otra fiesta brillante en algún club. En algún momento, creo que dejaron de esperar mucho de mí y empezaron a esperarlo todo de ella. Cuando éramos adolescentes, mi hermana se convirtió en su trofeo, la reina del baile, que probablemente triunfaría. Cada éxito que tuvo fue exhibido como una insignia de honor. Cada crueldad que ella infligió fue dejada de lado como parte del crecimiento. Cuando la sorprendieron acosando tanto a otra niña que cambió de escuela, mis padres apenas parpadearon. Drama adolescente, ellos han dicho. Las chicas a veces son malas. Es normal. Cuando obtuve una beca académica para una universidad local, apenas lo reconocieron. Ni almuerzo ni anuncios a los vecinos. Bueno, siempre fuiste el callado, dijo mi mamá, sonriendo vagamente, como si eso explicara todo. En ese entonces no me di cuenta de que ya estaba aprendiendo algo importante. En nuestra familia, el amor era condicional. Fue ruidoso para ella, silencioso para mí. Apareció por las actuaciones, no por la perseverancia, y una vez que dejé de actuar para llamar su atención, dejaron de darse cuenta de que estaba allí. Cuando nos hicimos mayores, la brecha solo se amplió. Mi hermana flotó por la vida como si fuera un escenario construido solo para ella, pasantías que no obtuvo, trabajos en los que no permaneció. Pero no importa cuántas veces cayera, la red siempre estuvo ahí. Mis padres me elogiaron, me financiaron y me disculparon en su nombre. Mientras tanto, trabajé. Hice turnos de noche, empaqué pedidos para mi pequeña tienda en línea y pagué el alquiler.
Cuando me dijeron que tenía suerte de vivir en casa, olvidando convenientemente que cubría la mitad de la hipoteca. Luego, un verano, lo conocí, mi esposo. Él era unos años mayor. Estaba castigado, la primera persona en mucho tiempo que no miraba a través de mí cuando mi hermana estaba en la habitación. Me preguntó por mi trabajo, no por el de ella. Escuchó cuando hablé, no interrumpió. Me hizo sentir que tal vez yo era suficiente, exactamente como era. Me caí fuerte. Cuando mi hermana lo conoció por primera vez, lo vi, el destello de interés, rápido como el flash de una cámara. Ella levantó su sonrisa, se inclinó demasiado cuando reía, se retorció el cabello como solía hacerlo cuando le gustaba a alguien. Más tarde, intentó toparse con él sin mí. Más tarde aún, ella le envió un mensaje. Nada abiertamente escandaloso, solo una invitación informal y practicada para pasar el rato sin que la hermana pequeña los acompañe. Él se negó cortésmente y ese debería haber sido el final. Pero no fue así. Semanas más tarde, acudió a nuestros padres llorando y presentándose como la parte agraviada. Yo lo vi primero, dijo. No es justo. No importaba que ella ya estuviera saliendo con alguien más. Para empezar, no importaba que él nunca hubiera sido suyo. En nuestra familia, la realidad no importaba tanto como el desempeño. Ella estaba molesta y eso significaba que yo era el villano. Tal vez deberías pensar en los sentimientos de tu hermana por una vez, dijo mi mamá. La familia es más importante que un niño, coincidió mi padre. Nadie me preguntó qué sentía. A nadie le importaba. Su plan de respaldo se convirtió en su marido, rico, estable, generoso hasta el extremo, perfecto si te importaba más el apellido correcto en las invitaciones de boda que el amor real. Sin embargo, a puerta cerrada, ella nunca dejó de hablar. Es aburrido pero rico. Cree que ganó la lotería. Pobre tipo. Lo escuché todo, los chistes, la crueldad casual. Ella tuvo aventuras. A veces se jactaba de ello, después de unos tragos, y mis padres se reían. El matrimonio es complicado, dijo mi mamá una vez, agitando una mano. Los niños son frágiles, añadió mi padre. Déjala divertirse. Pero esta vez no iba a ser yo la que limpiaba silenciosamente su desorden. Esta vez, alguien necesitaba saber la verdad. Alguien que no mereciera ser humillado silenciosamente a puerta cerrada, como me había sucedido a mí durante años. Quizás no fue venganza. Quizás fue solidaridad. Tal vez por una vez, simplemente estaba eligiendo el bando que nadie más había elegido jamás. Cerré la computadora portátil y respiré profundamente. Mañana sería diferente y esta vez no iba a disculparme por ello. Actualización 2. Me desperté y mi teléfono vibró contra la mesa de noche, como si intentara alejarse arrastrándose. Todavía atontado, abrí un ojo y vi que las llamadas perdidas se acumulaban. 6 de casa, 3 del móvil de mamá, 2 de un número que no reconocía, pero que me hundía. No respondí. En lugar de eso, me di la vuelta, me tapé la cabeza con la manta y dejé que el suave zumbido del aire acondicionado del hotel llenara mis oídos. Nueva regla de vida. Si es lo suficientemente urgente, pueden enviar mensajes de texto. Efectivamente, el texto seguía. Llámanos ahora. ¿Qué hiciste? Arregla esto. Necesitamos hablar. Dejé el teléfono boca abajo en la mesa de noche, sin siquiera leer el resto. Al otro lado de la habitación, mi marido se movía, el pelo desordenado, sin camisa y su anillo de boda reflejando la luz de la mañana. «¿Todo bien?», murmuró. «La familia está en crisis», dije, bostezando. «Debe ser martes». Resopló y se tapó la cabeza con la manta. A media mañana tuve la primera pista real de lo que estaba pasando. Un mensaje de texto de mi prima, que tenía la conciencia social de una esponja mojada. «Oye, escuché que el marido de tu hermana se sumergió». «Loco, la familia está enloquecida». Sumergido. Esa era una forma de decirlo. Las piezas se fueron filtrando lentamente durante los días siguientes, como un rompecabezas desordenado al que le faltan la mitad de las piezas. Después de la lectura de poesía, el marido de mi hermana aparentemente vio el mensaje que le envié, o más bien, la colección de capturas de pantalla, grabaciones y pruebas. Prueba de que su esposa, a la que había apoyado a través de trabajos que ella dejó, contratos de arrendamiento que rompió, sueños que nunca cumplió, nunca lo había respetado. Se había reído de él, lo había engañado. Por lo que escuché, no hubo una pelea de gritos de inmediato, solo silencio. Un silencio largo y peligroso. Silencio, del tipo que significaba que el daño real ni siquiera era visible todavía. A los pocos días, las consecuencias comenzaron a notarse.
El marido de mi hermana se mudó silenciosamente, sin una escena dramática. Presentó los trámites de divorcio al final de la semana y con él se fue la red de seguridad invisible que mis padres nunca habían admitido que necesitaban. Detuvo los pagos a negocio de mis padres, dejó de cubrir los déficits de su hipoteca cuando surgieron gastos inesperados, dejó de poner excusas educadas de por qué sus facturas nunca se pagaban a tiempo. Era como si alguien cerrara un grifo del que ni siquiera se diera cuenta de que había estado bebiendo. ¿A mí? Hice mis propios movimientos silenciosos. Cancelé los pagos automáticos que había configurado temporalmente hace 2 años. Los que cubrían parte de sus servicios públicos, su trabajo dental de emergencia, el aval que había hecho para el arrendamiento de su automóvil. Desvinculé mis cuentas, eliminé mi nombre del fondo de emergencia compartido, redirigí mis propios ahorros a un lugar más seguro, un lugar donde no me sentiría culpable por usarlos. No lo anuncié, sin grandes enfrentamientos. Solo un acto de desaparición silenciosa. Lo que pasa con la ruina financiera es que no colapsa de repente. Primero se filtra. Se pasan por alto los mínimos de las tarjetas de crédito. Entonces las facturas comerciales se pagan tarde. Entonces los proveedores empiezan a llamar en lugar de enviar correos electrónicos recordatorios amables. Entonces el banco lamenta informarle que su solicitud de una segunda línea de crédito ha sido rechazada. Fue un proceso lento y doloroso, exactamente la forma en que habían dejado que el trato que me daban se pudriera a lo largo de los años. Pequeños abandonos, pequeños insultos, pequeñas traiciones, hasta que todos los cimientos se pudrieron. Pasé muchas noches sentado con ello. El silencio, la ausencia, el extraño dolor de liberarse de algo que persiguió toda su vida. Siempre había pensado que si alguna vez realmente dejaba ir a mis padres, sería como caer por un precipicio. No fue así. Fue como quitarme un peso del tobillo. No estaba cayendo, estaba flotando. Pero eso no significaba que no doliera. Hubo momentos, tranquilos, en los que el dolor me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Como cuando comencé a redactar notas de agradecimiento para los invitados e instintivamente pensé en enviarles una a mis padres, antes de recordar que no habían estado allí. O cuando entré en una tienda y vi un pequeño marco de madre de la novia en mi mano y extendí la mano, automática y estúpidamente, como si todavía creyera que a las personas adecuadas les había importado. O cuando un extraño nos sonrió mi esposo y a mí dijo, «Deben tener familias que nos apoyen». Y tuve que reírme, porque lo único que mi familia apoyaba eran sus propios egos. Hay un cierto tipo de humor que se instala en tus huesos cuando sobrevives a personas así. No del tipo que se ríe a carcajadas. Del tipo seco y cansado. Por supuesto que lo hicieron. Del tipo que bebes como un café malo en un restaurante barato a las 2 de la madrugada, simplemente feliz de estar en otro lugar. También hubo otros cambios, silenciosos. Aproximadamente 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Me quedé mirando la prueba en el estrecho baño del hotel, con la espalda apoyada contra la pared y los latidos del corazón resonando en algún lugar cerca de mis oídos. No fue planeado, tampoco exactamente no planeado, sino antes de lo que pensábamos. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, con las palmas de las manos apoyadas contra las frías baldosas, mientras el mundo se inclinaba ligeramente a mi alrededor. Cuando se lo conté a mi esposo, él simplemente sonrió, me atrajo y me dijo, «Estamos listos. Tú estás lista». Y por primera vez en mucho tiempo le creí. No se lo dije a mis padres, ni siquiera cuando empezaron a llegar los mensajes de texto y los correos electrónicos. Algunas noticias no pertenecen a personas que no se alegrarían por ti. Algunos hitos son demasiado valiosos para ofrecérselos a personas que solo los ven como una ventaja. Mientras tanto, su situación empeoró. No buscaba actualizaciones, pero tampoco estaba sordo. Los primos chismorreaban. Los viejos vecinos enviaron mensajes de texto curiosos. El chat del grupo familiar, silenciado desde hacía mucho tiempo, vibraba con preocupaciones de segunda mano. Los ingresos de negocio cayeron, algunos proveedores abandonaron acuerdos y las facturas se acumularon. Empezaron a perder pagos pequeños y luego pagos más grandes. Todavía no era dramático, no había avisos de ejecución hipotecaria ni fechas de audiencia en los tribunales, pero la presión estaba aumentando, como una grieta fina atravesando un vidrio. ¿No aparecieron en mi puerta? Todavía no. Eso vendría más tarde, cuando las cosas empeoraran tanto que el orgullo no fuera más fuerte que el pánico. A veces me preguntaba si se sorprenderían. Sorprendido de que el silencioso no se doblegara, que la hija invisible era en quien más habían confiado, sin siquiera darse cuenta. Pensé en eso las noches cuando me sentaba a la mesa de la cocina.
Los papeles para la nueva casa estaban extendidos frente a mí, mi marido hojeando listados. Nuestros pies se enredaron debajo de la silla. Algunas noches me llamaba mi mejor amigo de la infancia. Hablamos del antiguo barrio. Nos reímos de la vez que accidentalmente inundamos su garaje mientras intentamos construir un tobogán de agua. Hizo planes medio serios para viajar una vez que nació el bebé. No preguntó por mis padres. No era necesario. Eso era lo que pasaba con la familia real. Sabían cuán de silencio significaba supervivencia. Al final del tercer mes después de la boda, estaba claro que las cosas se estaban escapando del control de mis padres. Su negocio anunció un cierre temporal por renovaciones, que de alguna manera nunca terminó. Su casa silenciosamente recibió ofertas preliminares, disfrazadas de reducción de personal para la jubilación. La gente empezó a darse cuenta. Las invitaciones cesaron. Las miradas de lástima comenzaron. No hay peleas de gritos. Sin enfrentamientos dramáticos. Solo un desmoronamiento lento y constante. De la misma manera que habían desmoronado mi fe en ellos a lo largo de toda la vida. En mí, cada día flotaba más lejos. No caer, volar. El día que aparecieron estaba lloviendo. No es una llovizna dulce y romántica. El tipo de lluvia que golpea las ventanas de lado y te hace preguntarte si deberías construir un arca, por si acaso. Muy apropiado, de verdad. Acababa de terminar de doblar mamelucos diminutos, verde menta, gris suave, estrellitas amarillas, cuando sonó el timbre. Ni una sola vez. 5 veces. Rápido, como si alguien estuviera presionando el botón con toda la palma. Mi marido se quedó helado ante el sonido. Intercambiamos una mirada al otro lado de la cocina. Ya lo sabíamos. Miré por la mirilla. Allí estaban. Maletas apiladas a sus pies. Chaquetas empapadas. Sonrisas tensas y furiosas. Mis padres y mi hermana. 3 caras que no había visto en meses, ahora empujadas contra la puerta como una amenaza. No lo abrí de inmediato. Me quedé allí, con la frente apoyada en la fría madera, respirando profundamente. Mi marido se acercó detrás de mí y me puso una mano en la espalda para estabilizarme. «¿Podemos llamar ahora?», dijo en voz baja. «Todavía no», susurré. «Algunas cosas tienes que verlas por ti mismo antes de prenderles fuego». Cuando finalmente abrí la puerta, pasaron a mi lado sin siquiera saludarme. «Hola». El agua de lluvia goteaba sobre el suelo de madera. Mi hermana dejó caer su bolso de lona justo en medio de la sala de estar. Mi papá se plantó junto al televisor, como si fuera suyo. Mi mamá asintió levemente, como si estuviera esperando el servicio de té. «No nos vamos», dijo mi papá con voz dura. «No hasta que arregles esto», añadió mi mamá. Cerré la puerta lentamente detrás de ellos, con el corazón latiendo extrañamente tranquilo. Se lanzaron a ello de inmediato, un ataque completo. Querían que llamara al marido de mi hermana para explicarle que había mentido. Decirle que todo fueron celos, todo un malentendido, todo una broma cruel nacida del despecho.